Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches y bienvenidos sean a esta emisión de su programa de Noticias con el Bote. Hoy, yo libremente opino, ya tenemos aquí a nuestros analistas ciudadanos. Comenzamos con Marta. Buenas noches, días, tardes. Hola, ¿qué tal a todos los que nos escuchan? Y hola a ustedes, mis compañeros de la mesa virtual. El buen Ulises. Sí, buenas noches a todos los que nos escuchan y buenas noches a mis compañeros también. Muchas gracias, mi buen Ulises, ahora que te escuchamos con nueva voz. Ay, bueno. Bien, amigos, pues vamos a comenzar, vamos a hablar de un tema, bueno, básicamente en cierta manera hay que también analizarlo en conjunto, porque ahora estamos viendo que esa idea tan triunfalista, o por lo menos así que se vislumbraba, de aprobar reformas, ya no está siendo de esa misma manera, ya no está siendo tan como se estaba viendo vía poder mediático inclusive, ¿no? Vemos cómo ahora las reformas están empezando a tener traba. En el caso, por ejemplo, de la reforma de comunicaciones, que no vamos a tratar ese tema en estos momentos, pero nada más comento, en el caso de la reforma se empieza a ver pues un freno y una actitud, por lo menos una actitud o una pues de manejar de manejarla de otra manera en el Senado, de analizarla más, de hacerle incluso cambios a la reforma, cosa que de una u otra manera pues parecía que no se contemplaba que fuera a suceder. Pero ese es por ese lado. Pero el lado que más preocupa, porque acá a final de cuentas en el Senado pues hasta no ver los resultados, porque a final de cuentas todo es político, vamos a ver qué tan cierto es los planteamientos, por ejemplo, y las posturas que hay ahorita, incluso del panismo, para que esa reforma se le hagan los cambios que, bueno, pretenden que se le hagan. Lo que sí hay que dejar en claro es que la reforma Telecom, en caso de que se le haga, aunque sea un cambio, se tiene que regresar a la Cámara de Diputados, y esto ya implicaría en que la reforma no saldría, por lo menos, como lo pidió en este caso el gobierno de Washington, que pues pedía que se aprobara de forma expedita la reforma de telecomunicaciones. Pero bueno, el asunto que me parece más importante para nosotros tiene que ver con la reforma educativa, ya que aquí estamos viendo que al margen de la cuestión política, vemos una inconformidad que se está generando en los maestros. Una inconformidad que los lleva a retomar el camino de la manifestación, la protesta y los bloqueos. Yo no estoy de acuerdo en la idea de los bloqueos y lo he planteado muchas veces y no cambio yo mi postura, pero lo que sí es una realidad es de que ellos de una u otra manera decidieron ceder para entrar al diálogo, un diálogo que a final de cuentas termina dejándolo sin nada, ya que el gobernador Aguirre pues mete la iniciativa que contemplaba la propuesta de la CETEC. Esa iniciativa es rechazada en el Congreso de Guerrero, y resulta ser que ya después de rechazada pues sale la nota de que el mismo gobernador decía que pues él no estaba de acuerdo, como quien dice, les hizo el favor a los maestros. Pero el caso es que a final de cuentas quedó rechazada esa iniciativa, y por lo tanto los maestros pues prácticamente ellos manejan retomar las protestas, pero yo creo que es iniciar de cero. Pero bueno, así lo manejan los maestros, y aquí es donde empieza a venir el problema serio, porque todo lo que se venía planteando de tomar en cuenta a la gente, de gobernar para todos, de que no hubiera pues el autoritarismo, que según es un nuevo PRI y todo esto, pues se empiezan a ver las garras, de una u otra manera se empiezan a demostrar las garras, pues no solo del PRI, sino de lo que en esencia viene a ser pues el estilito de Peña Nieto. Recordemos el caso de Atenco, ¿sí? Ahora vemos un caso de desalojo en la autopista del Sol, en donde medios de comunicación, esto no hay que perder de vista, medios de comunicación pues ahora sí que de los que más llegan a los mexicanos, prácticamente los televisivos, pues daban cuenta de que la represión pues fue limpia, en la que no se aplicó el uso desmedido, se cumplió con protocolos, pues hubo medios, porque eso sí yo lo vi, hubo medios de comunicación televisivos que plantearon que no usaron ningún tipo de arma los policías federales que llevaron a cabo todo ese operativo. Pero que en cambio los maestros, ellos sí aventaron bombas molotov, ellos sí aventaron aquí y allá. Pero hubo medios impresos que dieron cuenta inclusive de que los cuerpos policíacos que llevaron a cabo esa represión, a final de cuentas usaron gas lacrimógeno, que perdón, eso es un arma. Se quiera poner como se quiera poner el gas lacrimógeno, es un arma.
Y entonces aquí es donde empieza uno a ver, o sea que entonces, vía poder mediático se sigue aplicando la misma táctica. Vi yo en un noticiero inclusive que plantearon y pusieron imágenes de cuando van avanzando los cuerpos policíacos para, pues ahora sí que para despejar a la autopista del Sol de manifestantes, y pues prácticamente los mismos del noticiero diciendo, adelante, hasta mero adelante, quienes llevan los escudos son mujeres. Perdón, o sea, así a la vista todos se ven iguales, los policías federales. O sea, todos se ven iguales. ¿Cómo puede uno saber realmente si se trata de hombres y mujeres? Pues la única manera sería dar un seguimiento, por ejemplo, de cámaras todo el tiempo hasta ver cuando esos que van adelante o esas en su defecto, pues se quitaran la máscara y poder constatar si son hombres y mujeres. Pero mientras, a mí eso me pareció como un atole con el dedo, porque digo, pues yo todos los veo iguales en las imágenes que están pasando. Y dicen, no fueron adelante mujeres, pues caray, pues yo todos los veo iguales. Yo no sé en qué momento se diría, o puede ser que también la claridad de las imágenes no fuera la suficiente para poder distinguir. Pero a mí se me hace muy mala onda que se empiece a manejar, por ejemplo, de un operativo limpio, cuando inclusive Morena denuncia la desaparición de uno de los que participaron en esa protesta, ¿no? Y que se dice que fue una operación en la que no se usaron armas, y sin embargo, pues hay medios que dan cuenta de que con gas lacrimógeno se replegó. Eso quiere decir que sí hay un arma que se usó. Eso es por ese lado. Y bueno, pues y otro punto muy importante que quiero poner en la mesa ya para que aquí nos comenten nuestros analistas de hoy, es esto que tiene que ver con la actitud de Peña Nieto. Luego sale Peña Nieto pues a asumir pues la decisión que se tomó de desalojar la autopista del Sol de la manera en la que se llevó a cabo. Digo, es interesante ver cómo el poder mediático primero presentó e insistió en la limpieza del operativo, en que no se usaron armas, y de repente se ve a un Peña Nieto saliendo a decir que él ahora sí que asume pues la decisión de haber llevado a cabo ese operativo. Aquí llama la atención porque es muy fácil asumir cuando se vive en un estado de derecho a modo. Asumió lo de Atenco, que incluyó incluso violación de mujeres por parte de policías. Eso lo asumió Peña Nieto, pero gracias al Estado de Derecho a modo construido por el PRI y el PAN, no pasó nada. Al contrario, ya hasta ahorita está ejerciendo el cargo de presidente. Entonces aquí dice uno, no, pues así, ahora sí que entre cuates, pues es muy fácil agarrar y asumir lo que sea, con tal de verse bonitos en la tele, y de querer dar el atole con el dedo de que pues, es que, ¿sabes qué? Es que se hizo para defender los derechos de los demás. Fíjense qué interesante, defender los derechos de los demás, mientras siendo mexicanos, siendo México un país petrolero, y estando de manera constante diciendo que el petróleo es de todo, resulta ser que los mexicanos no tienen derecho a pagar por combustibles más baratos. No tienen derecho a eso. Ese derecho no importa. Ese derecho es el que sí no importa. Sin embargo, a la hora de justificar actos represivos de una u otra manera, entonces sí se pretende hacerlo justificando que es por defender el derecho de los demás. Estos son los temas que yo pongo en la mesa y que quiero que de aquí nos comenten nuestros analistas, porque a mí me parece pues muy lamentable que vemos un caminito, si bien no tan, digámoslo así, no tan grave, por decirlo así, como el de Atenco. Lo que sí de entrada son visos de lo que puede esperarse. Actos represivos debidamente maquillados en medios de comunicación, algo que en esencia viene siendo lo mismo desde hace mucho tiempo, y que simple y sencillamente pues no cambia, aunque se diga que está gobernando un nuevo PRI. Vamos a arrancar con el buen Ulises. Pues sí, en efecto, acabas de resumir para empezar muy bien todo lo que está sucediendo. Y es importante, yo quisiera empezar recalcando algo que tú habías dicho, ¿no? Y que ha sido parte del análisis de este programa desde el principio, el manejo del cerco informativo y sobre todo la construcción de corrientes de opinión favorables a los actos y a las imposiciones, porque no se le pueden llamar de otra manera, vestidas de democracia que se han venido dando con los gobiernos del PAN y del PRI, ¿no? Y esta construcción de corriente de opinión ha sido muy cuidadosa desde antes. Ya se veía venir, ya se tenía planeado ahora sí reprimir a los maestros de forma violenta. No se hizo de forma directa,
se exhibió un acto de violencia que ellos cometieron contra el Congreso, en donde no se sabe obviamente hasta qué punto hubo, como siempre, infiltraciones, alborotadores infiltrados, incitadores a la violencia, y hasta qué punto también pues sí fue un acto de desesperación ante el manejo que se le ha estado dando el Congreso a sus iniciativas y a sus demandas. Es todo un tema a analizar hasta qué punto esta propuesta de reforma no se ha expresado de manera pública. En los medios masivos de comunicación dominantes no nos han dicho de qué se trata esta propuesta, analizarla, que la gente y la opinión pública se entere de esto como si no fuera lo que le importara. Lo importante es la individualización, como dice Bote, de los intereses públicos, al decir que yo tengo derecho a cruzar por una calle, pero eso lo analizamos ahorita. Antes de esto sí se hizo una construcción de corriente de opinión y ya se venían dando varios mensajes, como cuando reprimen, cuando los maestros de alguna forma en esta situación que por lo general es confusa a nivel mediático, agreden al Congreso de Guerrero de manera física, se empieza a maximizar obviamente este hecho y a maximizar, como toda la vida se ha hecho, la imagen de estos profesores como que personas violentas y transgresoras de la ley, tratando también de convencer a la opinión pública de un asunto complejo de una manera muy reductiva, en donde la ley de por sí no es, digamos, este imperio de la ley, ¿sí? Necesariamente redunda en el bienestar público de manera, y que se acepte esto de manera acrítica, es decir, las leyes tal y como están no pueden ser manipuladas, de por sí, como dijo Bote, pues ya a pesar de que la Constitución es muy clara en muchas cosas, y como hemos discutido también ampliamente este programa, pues ciertas leyes secundarias y demás han hecho un Estado de Derecho, dice Bote, bien, un Estado de Derecho a modo. Y dentro de este marco se quiere que la opinión pública acepte de manera crítica que las leyes casi funcionan sin ser manipuladas de manera autónoma, virtual y divina, y que esas leyes son las que en realidad al ejercerse de diversas formas están salvaguardando los intereses más íntimos que tienen las personas y los derechos más expresos y elementales que tienen las personas. Y esto es un asunto que, aparte de muy discutible, no es cierto. La ley es perfectamente manipulable, y es perfectamente manipulable para defender ciertos intereses desde el momento mismo de su formulación hasta la aplicación viciada que muchas veces se hace de ellas, ¿no? Y bueno, la corriente de opinión ya se venía dando desde ese primer momento. Aquí están los maestros violentos, otra vez dejando a los niños sin clases, que ese ha sido pues el eterno chantaje, que cuando hablamos de la reforma educativa, aquí yo libremente opino, analizando un poco más a fondo ya lo que en ese tiempo todavía era un proyecto, y que ahora ya lo tratamos como una triste realidad, ¿no? La imposición de la reforma educativa. Y ya también habíamos analizado cómo, vale la pena retomarlo aquí como análisis retrospectivo, cómo todo el tiempo se ha utilizado el chantaje a este gremio en particular, que por estar de alguna manera involucrado con la educación de los niños, y que los niños son un punto tan sensible para la sociedad judío-cristiana en la que vivimos, y obviamente pues de manera muy justificada el niño es el prototipo del ser que es un sujeto de derechos inalienables, pero aparte está en indefensión y necesita de los adultos para poder de alguna manera ejercer estos derechos y de las acciones adultas. Y este punto psicológicamente sociopsicológicamente tan sensible ha sido usado como un chantaje a placer para denostar a alguien que, según digamos las reflexiones moraloides que tienen los medios de comunicación tan simples y reduccionistas, como ya he dicho, no tienen ningún derecho. Desde que están encargados de los niños pierden todo el derecho a luchar por sus causas, sean buenas, sean malas, sean excesivas, sean justificables. Ellos no tienen derecho, porque es algo sagrado desde ese punto de vista, incluso hasta religioso, que un niño tenga clases. Claro, no se relaciona que la efectividad también y la calidad de la educación depende pues de un estado psicológico determinado, y de un bienestar psicológico y de un bienestar económico,
hablan tanto de productividad ahora y de la idea, estas ideas empresariales que se le empiezan a aplicar al Estado y a la cosa pública aquí en México y a la administración pública aquí en México. Vaya, hablan tanto de la productividad y las teorías de la productividad, de las certificaciones y los criterios y las evaluaciones nacionales e internacionales de la calidad en las empresas, en las instituciones públicas. Pero bueno, pues una de las cuestiones básicas de la productividad elementales es el bienestar del trabajador y sus condiciones de trabajo, que para muchos desde una idea reaccionaria central, esto es maligno y viciado de por sí. Es decir, el trabajador en realidad y en esencia se considera que no trabaja por bienestar sino por miedo, que trabaja condicionado por miedo. Y entonces, pues, sí, una serie de visiones de este punto de vista llevan a pensar que también el maestro y el profesor no solamente no tiene derecho a protestar, sino que no tiene simplemente derecho, no tiene que ver, su calidad tiene que ver más que con la amenaza, el acicate y el acondicionamiento psicológico negativo, que directamente con un estado de bienestar de su condición psicológica, de su condición económica, de tener lo necesario siempre, y que esto está relacionado directamente con la calidad. Mientras en mejores condiciones psicológicas esté un empleado, trabajador, aunque sea de la educación, que ya de por sí, por ser educadores, no se pueden tratar como otros, pero concediéndoles que sí se pueda tratar como otros, es, digamos, indecible, es elemental y verdaderamente aterrador que se crea que el profesor no tiene derecho a eso. De inicio, eso es lo que se pone en la opinión pública. Luego ya romper un vidrio, ¿no? Cuando de alguna manera se han estado haciendo acciones violentas que están dejando a la mayoría de la población en la miseria, como estos aumentos que hubo a los transportes, cuando el otro día en el Congreso se gastaron, que sé, más de 1 millón de pesos en pins de oro. Al final sí, muchos diputados creo los devolvieron que los de Movimiento Ciudadano empiezan a tener este acto, pues finalmente inútil, pero muchos sí los adquirieron, y que haya ese gasto y que luego se diga que no hay dinero y que los transportes suben precisamente para una mejoría, que los impuestos se van a subir precisamente porque no hay fondos para que el funcionamiento público se lleve a cabo adecuadamente, y digan estos gastos, pues esto es mucho más violento que un maestro en una condición desesperada rompiendo un vidrio y retando al poder. Claro, ahí empieza la segunda parte, ¿no? Se han estado haciendo en esta construcción, como un segundo elemento de esta construcción de corriente de opinión favorable, de denostación de los profesores disidentes, es primero pues lo del Baster Gordillo, ¿no? Todo esto que ya hemos analizado, pues se dio como, ay, ahora sí, entonces pues fin, un presidente que tiene los pantalones para hacer esto y para acercar al país a la democracia, condenando en masa el sindicalismo en sí como figura, como ya lo habíamos visto, nada más lo retomamos un poco, y en la defensa de los derechos trabajadores, satanizando la derecha el derecho de los trabajadores a cuidar sus intereses, ¿no? Y a todo el sindicalismo en masa como figura, poniéndolo y denostándolo a través de este acto democrático supremo de valentía estadista que fue la aprehensión de esta mujer, cuando pues ya analizamos en un programa como todo esto estaba, no se sostenía como un acto legítimo, sino más bien como un acto político, de estrategia política, con respecto a todos esos intereses. Estamos en el presidente de los medios masivos de comunicación, que es Enrique Peña Nieto, y sigue funcionando y operando como esta construcción de ficciones, realidades y virtualidades que nada tienen que ver con los derechos de la gente, pero que se les hace creer que sí. Y estuvo también pues esto de la detención de la señora, ¿no? Y luego también como tercer elemento pues una serie de leyes supuestas que se han presentado en los medios con la complicidad de ciertos personajes políticos también supuestamente de izquierda, como Purificación Carpintero, creo que es la senadora o diputada, chicos, ¿me recuerdan? Esta Purificación Carpintero es senadora o diputada. Es diputada. Es diputada, ¿no? Y entonces que ella pues estuvo hablando como ariete mediático también, diciendo que la ley de comunicaciones casi equivalía a tomar el muro de Berlín. ¿Por qué? Porque junto con la ley de amparo y la ley de víctimas son actos de estas pequeñas leyes que van haciendo, que presentando una imagen supuestamente valiente y democrática, y poniendo supuestamente en la agenda demandas que el PAN supuestamente también, siempre supuestamente, había excluido, y sí las había excluido aquí, pero supuestamente las había excluido porque son dos partidos distintos, y el PRI ahora sí viene a incluir estas demandas en el escenario.
Y bueno, hay 4 reformas que son torales, que son las que está demandando precisamente los medios norteamericanos y el sistema financiero mundial a través de sus arietes también, Fondo Monetario y demás, que son la reforma educativa, la reforma laboral, la reforma agendaria y la reforma energética. Y de manera muy mañosa, pues primero, ya la primera nos la saltaron, ya la reforma laboral fue impuesta. Y digo imposición porque no se merece otro nombre lo que ha estado pasando en el país. Luego, pues de alguna manera falta la reforma educativa que ya también entró. Y se ponen también estas leyes, la ley de amparo, la ley de víctimas, la ley de TENCOM, de telecomunicaciones, que ya en un análisis riguroso por parte de las mentes de izquierda o de las mentes críticas, no soportan ese aspecto democrático que se les quiere dar. Simplemente es una serie de manipulaciones y de maquillajes que en realidad a final de cuentas y al final del día siguen cuidando intereses de poderosos, lesionándolos a corto plazo, pero cuidándolos a largo plazo, y que no se sostienen como tal como las han querido presentar. Pero eso sí, la mayoría de las personas despistadas que de alguna forma se alimentan su inteligencia en los medios de comunicación están teniendo la idea de que este presidente está haciendo las cosas, incluyendo cosas que no había incluido en la agenda pública, la ley de amparo y con todo esto Sicilia y su circo, y entonces pues si ahora viene la reforma educativa pues está bien, porque es un presidente que ha demostrado consistencia en ese sentido, y si ahora viene la represión también está bien, porque es un presidente que ha demostrado estar dentro de pues, la agenda pública y que se sujeta a derecho y hace parecer el reconocimiento que hizo en ese día negro de la Universidad Iberoamericana, socarrón, y cínico de todas las violaciones a los derechos humanos que se dieron en Atengo, ahora se pone como un presidente que sí tiene la valentía de asumir sus actos. Toda esta serie de simplificaciones le vienen muy bien a la zona de confort de lo que él llamó de manera también cínica y descarada en un discursete que dio ahí asumiendo las cosas en China, y donde dice que tiene que haber una conciencia colectiva. Vaya, no hay una conciencia colectiva. La conciencia colectiva es la que se alimenta acerca de los procesos reflexivos y de información. Y cómo se atreve a hablar Enrique Peña Nieto de conciencia colectiva cuando precisamente lo que ha hecho él es explotar la inconsciencia colectiva. Y no hablo del inconsciente colectivo de Jung, o sea, hablo de un término que en este momento se utilizó, de una irracionalidad colectiva. La irracionalidad colectiva es la que ha alimentado a la derecha con todas sus iniciativas y embates, y esto no es precisamente la excepción del asunto. ¿Sí? Entonces es la irracionalidad colectiva la que ha explotado para que de repente ahora sí digan todo lo que haga Peña Nieto es irrevocable y ¿cómo se llama? Debe de ser aceptado, ya que es un presidente que se ha demostrado como apartado del PAN por un lado, incluyendo en su agenda cosas y demandas de la gente pública de manera abierta y tolerante. Entonces estamos también ahora ya con esto en la generación de nuevas virtualidades y nuevas ficciones que tienen que ser desenmascaradas, como esto de si eran mujeres o no eran mujeres, que dice Bote, vaya, no se puede hablar de un acto represivo, así como piden ellos que no se tapen las calles, por ejemplo. Ahí Bote no está de acuerdo, yo creo que es más complejo el asunto y esa sería otra discusión. Ellos lo que quieren es tomar como chantaje a los niños y los derechos viales del público, ¿sí? Para construir una virtualidad en la cual aparezca el Estado mexicano como defensor de derechos elementales. Y en esta simplificación, cuando, por ejemplo, con lo que dice Bote, es de una violencia y una pérdida de derechos que quieran y estén hablando de una reforma y amenazando con una reforma sendaria para que haya más dinero, para que funcione, por ejemplo, la cruzada contra la pobreza, cuando hay gastos fatuos que son descaradamente exhibidos en los medios de comunicación, ¿no? Y esa violencia, esa pérdida de derechos sistemática, estructural, totalmente macro, es la que, como cual elefante que se esconde tras el rabillo de un ojo, ¿no? Está y pasa desapercibida en esta construcción de irracionalidad colectiva, pero le hacen creer a la gente, y de manera muy racista, clasista aparte, ¿no? Porque sí tiene que ver también esta mentalidad reaccionaria de la diferencia, de tú y yo no somos iguales, tú eres un indio que no tiene automóvil y yo sí tengo automóvil, y eso me hace un sujeto de derecho para poder aquí pasar. Y todos los derechos, ¿sí?, se rompe con una conciencia realmente colectiva que implica la solidaridad y el análisis crítico con resistencias no escuchadas a través de los medios, y se crea una imagen socarrona de solidaridad estúpida que tiene que ver más bien con el derecho del tránsito en la calle, ¿no?
exacerbando el individualismo y el racismo y el clasismo y la serie de taras de colectivas, estas sí, mexicanas, que son perfectamente explotables para individualizar e hundir a México en la total falta de solidaridad de manera sistemática, íntimamente, como íntima convicción en cada uno de los actores que vivimos en esta sociedad. Se explota que la gente se crea mucho y se crea más porque anda en la calle, y cómo es posible que le tapen una calle cuando todo el daño estructural que se está haciendo a la economía de su bolsillo, que está directamente conectada con las demandas no solo de este grupo de maestros sino de otros, le escapa totalmente a la conciencia. Eso es lo que están haciendo los medios de comunicación, ¿no? Claro, sí, sí, mira, y es por eso, nada más quiero comentar por lo que comentaste en el sentido, valga la redundancia, de lo que yo no estoy de acuerdo, es que precisamente va en ese mismo camino. Mira, el hecho de que yo, por ejemplo, no esté de acuerdo en los bloqueos, no quiere decir que no esté de acuerdo con el derecho a manifestarse de quienes lo están haciendo, sino va más allá. Como tú dijiste, es un tema más complejo, pero nada más voy a poner un punto que creo que es muy importante a considerar. Lo que pasa es que, mira, la gente siempre de una u otra manera es más fácil. Tú, por ejemplo, si vas a hablar bien de algo o de alguien, te cuesta mucho trabajo que eso se vaya corriendo la voz, siempre. Por lo regular, la voz corre, ahora sí que las voces corren rapidísimo, en internet, en medios de comunicación, en radiodifusión, en lo que quieras, hasta de boca en boca, corren más rápido las cosas cuando se trata de algo malo. ¿Sí? Entonces, si por ejemplo la gente afecta, hablemos en este término de la afectación, porque por ejemplo si tú agarras y dices, ¿sabes qué? Vamos a agarrar y vamos a marchar 2 carriles y vamos a dejar uno. Por lo menos dejas pasar a la gente. La gente no puede decir bloquearon totalmente. Llevaba yo un enfermo y se agravó el enfermo o se me murió por eso. Sí, una de las cuestiones que siempre ha surgido, ¿no? Se Exacto. murió tal porque la ambulancia no pudo pasar. Exacto, ¿no? por eso te digo, si uno agarra y dice, ok, vamos a ser un poquito tolerantes, no en otro sentido, Ulises, sino en la idea de crear una condición en la que los propios maestros o quien se manifieste jale adeptos en vez de repudios, ¿sí? Uh-huh. Porque mira, mucha gente, pues, vamos a suponer que hubo gente afectada porque de plano bloquearon toda la autopista del Sol. De allá agarran los medios de comunicación vuelo para tachar, porque me tocó verlo, cuando daban la noticia, me tocó verlo en un noticiero televisivo, que antes que dar la noticia del bloqueo de la autopista del Sol, lo que hicieron, y estoy hablando de la primera vez que se bloqueó, lo que hicieron fue primero presentar a un maestro rural que le da clases a 6 grupos en una escuela que está para el arrastre y que el señor está cumpliendo con su deber. Fíjate, nada más, o sea, como si fuera una hazaña, ¿no? Exacto, o sea, están poniendo, fíjate, primero ponen deliberadamente un concepto de un maestro rural que le echa ganas y esto y el otro, para después ponerte la noticia de la autopista del Sol, desde mi punto de vista, con toda la intención de dar el atole con el dedo, de desprestigiar de antemano toda la manifestación que se estuviera generando en la siguiente noticia. Entonces, claro, si en un momento dado, por eso por lo que te digo que yo no comparto, no estoy de acuerdo, porque si se encuentran maneras de poder agenciarse, hace poco lo hizo el ESME en el periodo vacacional, el ESME agarró, se fue a las casetas y se puso a distribuir volantes y a hablar con los automovilistas. Los automovilistas pasaron, recibieron el volante, entonces a ver, a lo mejor algunos lo tiraron, otros lo habrán visto, pero de momento el ver ese cambio de actitud ya es una idea más favorable que puede tener la gente con respecto al Sindicato Mexicano de Electricistas. Y esto ayuda a que la próxima vez que, por ejemplo, presenten pues como irresponsables, como dicen, como radicales, como gente que no piensa en los demás, al Sindicato Mexicano de Electricistas, va a haber gente que cuando vivió eso en las casetas de las autopistas, ya no se va a tragar ese cuento tan fácilmente. Entonces, por eso por lo que yo planteo esa idea. Yo siempre he dicho que las manifestaciones deben de encaminarse también, Ulises, precisamente a eso, manifestar un repudio perfecto.
En cierta manera, para que les hagan caso, debe de hacerse notar de alguna manera. ¿Cuál es? Pues, por ejemplo, produciendo cierta afectación al tráfico vehicular, por ejemplo. Pero de eso a cerrar toda la calle, a dejar, por ejemplo, a un vacacionista que tenía reservado un hotel, un cuarto de hotel, y a la mera de los balas no llegó, que él llegue y ya le dieron el cuarto a otro. Esa persona, o esas personas que vivan casos así, tenlo por seguro que van a hablar pestes de los maestros, y cuando vean una noticia así, ellos mismos se van a encargar de correr la voz de ese malestar, diciendo, mira, tiene razón la televisión porque yo lo viví. Y de una u otra manera también los movimientos sociales dan lugar a que el poder mediático los pisotee pero bonito, y los ponga en el peor de los conceptos. Entonces yo en aras de tratar de inculcar también en los movimientos sociales y en todo aquel que se manifiesta, porque fíjate, los medios son muy buenos para criticar todo eso, pero nunca especifican que el derecho a la manifestación es un derecho consagrado en la Constitución. Eso es lo principal, y eso no lo dicen, porque el chiste es desprestigiar a todo aquel que se manifiesta. Entonces, bueno, ahorita nada más quería comentarte yo de ese asunto, por lo que habías comentado, porque vamos a lo que nos va a decir Marta. Y de volada nada más quiero comentar también un asunto interesante, que ya que estabas planteando la cuestión de esta mujer Purificación Carpinteiro, digo yo, por favor, ¿en qué cabeza cabe decir una frase de que pues con tal de que México salga adelante, no importa de dónde venga la inversión? Perdón, eso es tanto como avalar lo que en un momento dado alguno de la Iglesia Católica llegase a decir, ¿no? No importa, lo que importa es el buen fin que tenga la limosna, o la buena intención que se tenga para con los pobres, no importa de dónde venga el dinero. O sea, son situaciones que a veces dice uno, lamentable que sea, bueno, que hemos de precisar algo, mi buen Ulises, a lo que estés de acuerdo, y en tu réplica me lo podrás decir. Ya no podemos nosotros ver, desde mi punto de vista, al PRD como una representación de izquierda. O sea, lo digo así, desde mi punto de vista ciudadano. Yo considero que el PRD, ya desde que, bueno, empezó a verse visos de eso, desde que empezaron los chuchos a tomar lugar. Pero ya que prácticamente la idea chucha ha sido ya el modus vivendi de ese partido, yo creo, y por muchas razones, considero que ese partido ha dejado ya de representar una izquierda auténtica, y simple y sencillamente se ha dedicado a poner en práctica lo que desde hace años ha ido aprendiéndole al PRI y al PAN. Lo digo con todo respeto. Ahorita en tu réplica podrás comentarnos un poquito más y qué te parece esto que comento, porque estamos dejando muy rezagada a Marta. Buenas noches y adelante. Bueno, quiero comenzar con la conclusión de un artículo que se publica en La Jornada de Rolando Cordera Campos, que dice: la educación, tesoro y tragedia. Él señala como conclusión de su artículo, dice: la educación exige un trato integral que a su vez supone un gran acuerdo nacional. Y dice, hay que darle un giro al debate y poner un alto justo y respetuoso a la movilización que incluso ya se ha desbordado. Pero ¿cómo darle un alto justo y respetuoso a esta movilización y a estos bloqueos que están afectando a todos los terceros? Es justo y respetuoso que se les lance gases lacrimógenos, que todo el día se esté pidiendo en los medios que se les dé palo, se aplique todo el peso de la ley. ¿Qué significa esto? Que se utilice la violencia contra ellos. Y lo piden los medios de comunicación, lo piden los empresarios, lo pide la iglesia, lo pide gente de clase media que, pues sí, como dices tú, te lastimaron en sus vacaciones, pero... y hay otros que no, ni siquiera, pero también pues se unen a esta ola de reclamos, cuando los maestros de la CENTE, de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, lo que piden, una de sus propuestas es un debate público nacional sobre la educación, que es donde debió empezar todo esto de la reforma educativa, no en lo oscurito, no con el Pacto por México, con las cúpulas solamente, e imponiendo ciertas cosas que realmente viene a bien. Ni siquiera la gente que pide palo, pide represión, pide que se aplique toda la fuerza de la ley, que se lleve a cabo esta reforma, ni siquiera ellos saben de qué se trata esa reforma. Ellos, con hablar de reforma educativa y creer lo que dicen los medios, que ya la educación ya va a ser genial, ni siquiera saben de qué se trata. Así es que
tanto los que piden palo como los que apoyan a la CENTE y los trabajadores de esta coordinadora, los trabajadores de la educación, a todos nos haría muchísimo bien escuchar este debate público nacional. Les dicen que son unos porros cuando están pidiendo algo tan democrático como un debate público nacional en un tema que supuestamente a todos nos importa. Educación, todo el mundo dice que se rasga las vestiduras diciendo que lo que pasa en México es que no hay educación, que el problema es la educación, que todo se va a arreglar educando. Habría que preguntar primero, educando, ¿para qué? ¿Qué es la educación? ¿De qué se refiere esta reforma? Debió empezar por ahí toda esta, si de verdad se tienen ganas de cambiar la situación educativa en México, de hacer algo, pues deberían haber empezado a decir, es un asunto público que nos interesa a todos. Bueno, eso dicen, ¿no? Eso dicen todo. La gente dice eso, que la educación es muy importante y que hacen todo por la educación, por sus niños. Pues entonces lo primero es enterarse de qué se trata, qué es lo que se propone, qué es lo que quiere cada uno, de qué se trata, a qué se va a afectar. Se van a arreglar todos los problemas que hay, se van a arreglar las escuelas que no tienen agua, que no tienen luz, que se va a arreglar que los niños vayan a la escuela sin hambre, sin nada en el estómago para poder aprender. Se va a arreglar todo eso. Se va a arreglar que las escuelas tengan siquiera un pizarrón o tengan salones, ya ni siquiera un pizarrón, salones, que los niños tengan cuadernos, sino que no tengan que utilizar cuadernos usados que se encuentran en la pepena como... Bien, amigos, tuvimos un problema técnico en su servicio de nuestra analista Marta. Por lo menos vamos a ver si en el transcurso de esta grabación de este programa Marta puede comunicarse. Si no, pues aquí nosotros continuaremos para completar el análisis o lo mejor posible que podamos aquí, bueno, Ulises y yo, porque miren, esto que planteó Marta es muy interesante. Esto de llamar a quienes están por la idea del gran debate con respecto al tema educativo, pues llamarlos de lo que sea y desprestigiarlos está mal, porque eso evidencia, salvo la mejor opinión del buen Ulises, esto evidencia, por supuesto, las ganas de que no se escuche nada, de que simple y sencillamente el macho del sistema neoliberal, que es el que a final de cuentas es el que pone, el que traza la agenda de reformas que requiere este país, porque yo lo he dicho muchas veces, las reformas que dicen mediáticamente que México necesita, en realidad las necesitan los ambiciosos vulgares sin llenadero. Porque fíjense que las reformas, por ejemplo en el caso de la educativa, plantea, no se necesita tampoco estudiarle mucho, basta tan solo con lo que el mismo gobierno nos comunica para entender las cosas. Vale la pena señalar que, por ejemplo, una reforma que plantea que los maestros estén sujetos a evaluación y que el objetivo es que los mejores maestros sean los que eduquen a los niños, de antemano también lleva el concepto de que quienes no lleguen mediante la evaluación a ser esos mejores maestros, simple y sencillamente ellos van a estar fuera de la labor educativa. Y aquí es donde vale la pena analizar este concepto. Porque, por ejemplo, se dice, no, es que la reforma no lesiona los derechos laborales. Perdón, si los maestros que pertenecen a su sindicato, en su contrato colectivo, no aparece que el maestro, bajo circunstancias de no aprobar una evaluación determinada, simple y sencillamente ya no forme parte de los maestros que van a educar, desde ese momento hay una lesión a los derechos laborales. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente en el contrato colectivo no estaba contemplado que los maestros tenían que evaluarse. La idea de que los maestros tengan que evaluarse a mí no me parece mal. Lo que sí me parece mal es una reforma en la que por ley se pretenda implantar esa idea de evaluación, pero al mismo tiempo no incentiva a los maestros a nada. Vaya, pues no los incentiva, ¿sí? No tanto que no los incentiva a nada. Obviamente la idea de la reforma es que los maestros sean mejores, incentiva a que sean mejores, pero no les ofrece nada a los maestros. No ofrece, por ejemplo, que se le doble el sueldo al maestro que sea el mejor en su evaluación. Que sabes qué, tú obtuviste una evaluación de 10,
por lo tanto se te va a aumentar el sueldo. Eso no contemplan. Y eso es lo importante de señalar. ¿Por qué? Porque estamos viendo reformas encaminadas a imponer sin ofrecer nada a cambio. Por ejemplo, un caso interesante que también se plantea poco, la reforma laboral, de la que hizo mención Ulises, que por cierto hay que decirlo, la reforma laboral prácticamente se entregó planchadita para decir que este gobierno está llevando a cabo reformas importantes, cuando en realidad sabemos que todo el cabildeo y todo el trabajo de la reforma laboral fue antes de que Peña Nieto tomara posesión. Sin embargo, se presenta como que este gobierno está sacando las reformas que el país necesita. Fíjense, desde allí empieza, desde mi punto de vista, el atole con el dedo. Ahora, ¿qué sucede con la reforma laboral? Que es en pro de la productividad. Sí, pero es una productividad impuesta por ley en la que no se le ofrece nada al trabajador a cambio de ser más productivo. Simple y sencillamente los trabajadores tienen que ser productivos por ley, pero no son incentivados en nada. Y ese si se fijan, es el eje común de todo este plan de reformas que según dicen se necesita México, pero que en realidad solamente, y la prueba de ello, de lo que digo, de que solamente la necesitan los ambiciosos vulgares sin llenadero, está en ese concepto. El chiste es plantear que los maestros, por ejemplo, sean mejores, pero sin incentivarlos en nada. Que los trabajadores sean más productivos, pero no incentivarles esa productividad, sino simplemente imponer todo por la vía de la ley y del acuerdo político y del Estado de Derecho a modo, nada más. Y esto vale la pena puntualizarlo y dejarlo en claro, porque simple y sencillamente debemos también estar conscientes de lo que los medios televisivos no quieren que estemos conscientes los mexicanos, que es precisamente cuáles son las causas por las cuales los maestros se manifiestan, cuáles son las causas de la inconformidad en los gremios laborales por la tan cacareada reforma laboral. Ahora, por ejemplo, ¿qué sucede, por ejemplo, con con las reformas y decisiones en materia hacendaria? Siempre se ha decidido que el pueblo pague más. Sin embargo, al pueblo no se le ofrece nada, no se le da nada más, al contrario, se le van eliminando paulatinamente los subsidios, se van aprobando medidas, reformas, iniciativas, decretos, lo que ustedes quieran, simple y sencillamente para que los mexicanos paguen más. No se incentiva a la gente y simplemente por ley se impone que paguen más, a pesar de tener un gobierno que no les cumple. Esas son las causas y las razones que dan lugar a la manifestación y protesta, que, como lo he dicho muchas veces, es un derecho plasmado en la Constitución. Es un derecho, y eso debe de quedar bien en claro a la hora de que la gente reciba las noticias, poderlas evaluar, ¿sí? Poderlas entender de diversas maneras y no solo como nos lo quieren pintar. Es cierto que los niños de México tienen derecho a una mejor educación, pero también, por ende, los maestros también tienen derecho a contar con un lugar adecuado de trabajo. También los maestros tienen derecho a tener un sueldo digno, ¿sí? A tener un sueldo digno, a que su labor sea digna en todos sentidos. En todos sentidos me refiero a que cuente con una vida digna él y toda su familia. Que los maestros de México no estén viviendo las condiciones precarias y lamentables que viven los maestros rurales. Así de simple. A eso también tienen derecho los maestros. Y lo importante de dar a conocer, y por eso pido a todos que corran la voz, del derecho a la manifestación, que es un derecho consagrado en la Constitución, es precisamente para que no se traguen el cuento del poder mediático de que los maestros hacen mal al manifestarse, en vez de estar, por ejemplo, en su salón de clases. Perdón, todo mundo tiene derecho a manifestarse cuando están siendo lesionados sus derechos. Y al mismo tiempo vuelvo a invitar a organizaciones sociales y a los maestros a que busquen la manera, si bien de hacer notar y de hacer presión para que se cumplan sus demandas, a que tomen en cuenta que es más importante sumar adeptos de la ciudadanía a sus causas que repudio por el tipo de acciones que pueden llegar a un extremo tal en el que simple y sencillamente los ciudadanos
fácilmente, fácilmente los ciudadanos, por ese repudio que en un momento dado puedan llegar a sentir, se traguen todo así como se los presenta el poder mediático. Así es como yo veo más o menos esta situación. ¿Tú cómo ves? ¿Qué nos puedes plantear al respecto? O replicar en un momento dado también, mi bueno. Sí, yo quisiera empezar por el rollo del el concepto que estábamos viendo acerca de la estrategia. Y en efecto, como tú dices, Bote, tienen un problema más que otros. Obviamente todos los sindicatos tienen un problema de imagen porque pues precisamente los poderes fácticos relacionados con el poder empresarial son quienes también actúan a través de los medios de comunicación para imponer versiones de las cosas, lo cual ya hemos estado analizando. Y también el ESME tuvo un problema de imagen, o sea, y también correr la voz de repente, si de repente alguien dice una voz de la calle de un sujeto común y corriente, entre comillas, como se le dice a las personas que transitan en las calles de manera cotidiana, y a esa voz del pueblo, digamos, se le pregunta, oiga, ¿y usted qué hace aquí? Pues yo iba pasando y estos burros del ESME estaban manifestándose, no me dejaban pasar, me gritaron de groserías, en fin. Y entonces esa voz, bajo ciertas condiciones, se magnifica y se hace pues la generalización correspondiente a modo de los intereses creados detrás de los medios de la comunicación, para que la opinión pública pues sí se convenza de que las luchas sindicales tienen el estigma de siempre proteger algo, que es un segundo punto, ¿no? Privilegios, en este caso, por ejemplo, las plazas heredadas, ¿no? Se maneja que los maestros están cuidando sus privilegios abusivos, que es una lucha injusta y abusiva, porque solamente lo único que está en juego para ellos es el hecho de que ellos quieran heredar la plaza. Eso no es cierto, aunque así fuera, como dicen en el derecho, suponiendo sin conceder, ¿no?, que hubiera intereses mezquinos particulares y en contra de la calidad de la educación dentro de lo que es los planteamientos de la disidencia sindical, que es no precisamente el CENTE, sino la CENTE, y en el caso de la CENTE de Guerrero, ¿no?, son precisamente quienes han estado luchando, ¿no?, en aras de estas cosas. Y de alguna forma, ¿no?, esta generalización que se hace, ¿no?, no le da voz real a estas personas más que a través de los medios, ¿no? ¿Quién le ha preguntado de qué se trata, no? Si él les ha preguntado de qué se trata su reforma, esto es totalmente excluyente. ¿Quién les ha preguntado si en realidad, aunque suponiendo sin conceder fueran abusivas sus demandas, eso no implica la descalificación de toda la lucha? Es como lo mismo que han estado diciendo en contra de los sindicatos, que hay prácticas abusivas hacia adentro, por supuesto que hay prácticas corruptas y abusivas, pero que de ahí se quiera hacer que el sindicalismo es intrínsecamente malvado y que tiene que desaparecer y que está totalmente estigmatizado y que pierde su funcionalidad y su razón económico-social de ser. O sea, eso es muy distinto, y ese tipo de generalizaciones absurdas son las que se están haciendo. Es decir, aunque fuera así, ¿no? Aunque fuera así, tienen derecho a manifestarse. La estrategia de la imagen que tú dices puede ser cierta. Es decir, en efecto, hay muchísimas formas de manifestarse y a través precisamente de este volanteo, de la plática directa con las personas, pero son cuestiones de estrategia que en efecto hay que tomar en cuenta y que abonan en determinado momento, como tú dices, a ciertas versiones oficialistas de lo que está sucediendo. Pero también de alguna manera eso no es culpa, ¿no?, a la mayoría de la población también, de que, oye, este sujeto que no llegó a las vacaciones, no puede estar pensando simplemente que ese desgraciado, entre comillas, flojo, huevón, que no le interesan los niños y que debería estar en su salón de clases, le quitó sus vacaciones, ¿sí? Tampoco podemos estar, digamos, a pesar de las estrategias de imagen que sí se tienen que ver, tampoco podemos expresar y tampoco podemos esperar y también debemos de criticar que las personas por zona de confort empiezan a tomar este tipo de olvidar la cuestión estructural y decir, ¿no será que no, este tipo que me está bloqueando la calle está, primero,
antes de llegar a esto, y eso nunca nadie se lo dice Bote, ya llegó y agotó todas las vías institucionales que defienden los medios de comunicación a la hora de aventar juicios sobre las protestas, ¿no? Las vías institucionales, el camino del diálogo y toda esta perorata absurda y vacía, ¿no? Ya fue agotada. Es decir, ese sujeto está ahí porque ya está en un grado de desesperación. Y si deja la calle 2 carriles para que pase la gente, el llamar la atención sobre su lucha, ¿sí?, ya no tiene ningún sentido. Es como cuando propusieron que sí, para que se lleve a cabo el derecho a la manifestación plasmado en la Constitución, pues le hacemos un manifestómetro, ¿no? Pues obviamente se trata precisamente de llamar la atención y de ejercer un tipo de presión. Entonces, sí es digno de estudiarse, por otra parte, lo que dices, ¿no? De estas estrategias con respecto a la imagen que se manejan y que resultan abono precisamente para las versiones impuestas de la realidad que dan los medios, pero por otro lado tampoco podemos estar disculpando siempre a las personas porque no se les ocurre pensar en que es una falla estructural la que tiene ese sujeto ahí. Sí, y que al que se le debería de reclamar el derecho a transitar libremente, que es el cheque en blanco chantajista que están manejando, pues el que lo está violentando es el que está en Los Pinos y el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional y la OCDE y el Banco Interamericano de Desarrollo, que están presionando para tener una visión empresarial de la educación y que, como tú dices, Bote, pues eso tampoco se toma en cuenta. Imagínate toda la complejidad, ¿no? Pues obviamente los medios sirven para la racionalidad, que la irracionalidad y la simpleza reinen en las mentes de los mexicanos, ¿no? Imagínate que quien está ahí precisamente obstruyendo, pues básicamente son organismos internacionales que lo que quieren hacer, como tú muy bien decías, es lo que yo también apuntaba al principio. No hay el incentivo, hay lo que en psicología social se conoce como los drives y los cues, ¿no? Los drives y los cues son manejos del temor que incitan a la acción. Es decir, el condicionamiento negativo que no tiene nada que ver con el incentivo, porque se está, aparte, imponiendo la visión global de que el trabajo no es un derecho, sino es un privilegio al que esté sin acceso. Y como es un privilegio, entonces tú tienes que mantenerlo cumpliendo con todo lo que te diga, pero no en esta funcionalidad, sino no esperes a incentivos, no esperes condicionamientos positivos, no esperes que se te trate con dignidad. Lo que tienes que esperar es que otro competitivo no te coma el trabajo por un error que tú cometas y que vivas condicionado por el miedo. Entonces, todo eso se está manejando aquí, ¿no? Y con respecto a lo que decía Marta, bueno, también continuando en este asunto, es cierto, este pacto con México es el pacto sin México, es un cheque en blanco también supuestamente institucional con una izquierda de utilería, como dices tú. Sí, que sí considero y estoy de acuerdo contigo, el PRD no es izquierda, es una izquierda de utilería que se está usando precisamente para ser excluyente con los amplios sectores de la sociedad acerca de un tema de interés público y cotidiano para la gente. Entonces, ¿qué se ha hecho? Se ha reificado las decisiones a través de una frase y un spot publicitario: México no puede esperar. ¿Qué es el mensaje? Dice, o sea, nosotros sabemos lo que es mejor para ti, somos los expertos, tú eres un ignorante, tú no sabes nada, tú ves si nada más vas a llegar a tus vacaciones o no vas a llegar a tus vacaciones de Semana Santa, y es lo único que te debe importar, lo demás déjalos a nosotros. Entonces, ahí es como se están manejando las cosas también, Bote. Claro. No, sí, ¿de qué manera? Oye, fíjate nada más las cosas en las que deben de enfocarse los medios en resaltar, en caso de que de veras se viviera con medios éticos, por supuesto, ¿no? Y sé que hay medios éticos, ¿no? Pero quiero comentar porque la mayor afectación precisamente en cuanto a la imagen de las cosas, pues radica en el cerco informativo que de una u otra manera se vive, aunque se niegue, ¿no? Y simple y sencillamente los medios que se dedican a informar, los que más llegan, pues desinforman, ¿no? Digo yo porque, por ejemplo, cuando Peña Nieto hizo su que presentó su declaración patrimonial, fíjate qué interesante ha sido esto. Cada planteamiento, iniciativa, decisión, decreto o lo que sea, de todo hace un enorme evento Peña Nieto. No sé si te has fijado en ese detallito. Claro. ¿Sí? O sea, a diferencia de antes, ahora se ve que hasta casi por aventarse una pluma, hacen evento, ¿no? Hacen evento grande, con medios de comunicación y aquí y allá, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando hizo el evento por la transparencia, en la cual presentó su declaración patrimonial, en la que, dicho sea de paso, no presentó montos, el poder mediático, el que más llega a la población, los medios televisivos, no hicieron énfasis en nada de eso.
Ahora, por ejemplo, vemos que según era un evento por la transparencia, sin embargo, pues resulta ser que se le puso candado a lo que tenga que ver información con respecto al narco. Pues por fin, o sea, y sin embargo, ese candado, fíjate Ulises, que ese candado, que según estaba leyendo el día de ayer, ese candado que pusieron con respecto a la información que tiene que ver con el narco, ese candado no se anuncia con el mismo bombo y platillo, ahí sí no se hace evento. ¿Te veías qué interesante? Ahí no se hace evento, ahí no se hace nada. No, de hecho, permíteme, lo único que salió fue una nota en tercera, cuarta plana, de que ya se iba, por razones éticas, entre comillas, a regular mucho más la exposición de detenciones y hechos de violencia, ¿no? En aras de proteger la ética y la moral y la mente limpia de la población, pero eso salió hace mucho y salió, sí, en un momento estratégico, yo lo comenté aquí en el programa, pero salió de manera muy discreta. Y es decir, ahí sí no hay una celebración ritualística casi, de que todo lo que hace este hombre está tan bien hecho que merece celebrarse, ¿no? Ese es el mensaje. Pero esto no en efecto, esto no se celebró en ningún evento para decir, desde ahora vuelve la opacidad priista en todo su esplendor, entre comillas, aunque se vea contradictorio, en toda la plenitud del poder, ¿no? Como diría un personaje triste por ahí, en toda la plenitud del poder, vuelve esta opacidad con respecto a lo que pase y simplemente se van a controlar estas cosas. Y ya fuera de todo interés público real, lo que se va a hacer es esconder lo que no nos convenga que se sepa. Y si no se conviene que se sepa que la estrategia de Peña Nieto en un año no ha rendido frutos, sino que, como es lo más probable, haya plenamente fracasado, por lo menos desde el punto de vista de la ciudadanía, tampoco nos vamos a enterar. Exacto. Luego fíjate, la hipocresía, fíjate, ahora voy a enumerar algunos detalles para lo que estamos hablando. Por ejemplo, desde mi punto de vista, la hipocresía de que se lleve a cabo la inauguración del monumento a las víctimas en el Campo Marte, sin que estuvieran ahora sí que los familiares que demandan justicia, los familiares de esas víctimas. ¿Cómo ves? Sí, otro mensaje, ¿no? Y no nos estamos saliendo del tema en realidad, de que es esto de la represión, pero ¿cómo funciona este aparato? Mandando mensajes de hipócrita exclusión. El Pacto por México es en sí un mensaje de hipócrita exclusión de las cosas. Es decir, solamente las cúpulas pactamos. Y si hacemos algo, lo vamos a hacer, pero los padres no deben de estar aquí porque han estado molestando al poder sistemáticamente. Exacto. Sí, entonces, que eso se llama, pues, el fenómeno que se conoce allí en sociología y esas cosas como reificación, ¿no? Es decir, ¿qué es reificar? Pues poner algo fuera del alcance de las mayorías, es decir, ponerlo en un punto alto en donde la verdad el afectado por lo que está sucediendo no puede tomar decisión acerca de esto, ¿no? Entonces son dobles mensajes. Por un lado, sí, vamos a hacer un memorial. De todos modos, sabes que hasta en un rollo simbólico, esto es una grosería. El hecho de que una cosa que debería de ser derrumbada ya de plano, ¿no? Si se quiere tener un acto simbólico de honestidad, pues ya no importaría todo el dinero que se robaron haciendo la Estela de la Luz. No, ahora Sicilia pretende darle pues diversos usos, ¿no? Cuando esto es un símbolo en ignominia, eso es un monumento que ya no tendría que ser de alguna manera usado, esto es un deshonor para las víctimas aparte, ¿no? O sea, pero y ni siquiera se les dice, ¿no? Pues ya debería. ¿Cómo van a soportar que una mujer, que acabo por cierto de conocer el día de ayer, valientemente se paró y a Zavala y a Calderón les dijo la pura verdad con un acto de valentía? Pues obviamente no están invitados estos impresentables que se atreven, ¿sí?, a violentar la civilizadísima democracia de los presidentes y funcionarios electos, que por haber sido electos se supone que ya no se les puede tocar. Exacto. Así de sencillo, ¿no? Fíjate que ahorita dijiste algo que en lo que así se me vino a la mente, ¿no? Cuando leí yo esa nota de que, por ejemplo, pedía a Javier Sicilia que la Estela de Luz se erigiera como monumento a las víctimas. Dije, por favor, o sea, ya ese monumento no debería de representar pues nada. Bueno, de hecho sí debería de representar una cosa: la corrupción, el inflar cifras, los manejos irregulares de lo que es el presupuesto de el presupuesto que financia a los mexicanos. Eso es lo único que debería de representar. Debería ser un símbolo de todo lo malo a lo que se puede hacer con el erario público, por decir algo. Entonces, así como por ejemplo hay museo del Holocausto, ¿no? Digamos, o sea, sí amerita un museo del Holocausto, y
y de las cosas tan terribles, y esto debe de ser así, ¿no? Un memorial en efecto, pero un recordatorio constante de que cada que pases por ahí recuerdes el estado deploral en el que está la nación, y sobre todo con el presidente actual, pero también relacionado directamente con este señor Felipe Calderón, ¿no? Claro, ¿desde dónde viene todo? También es de memoria histórica, recordatorio presente y memoria histórica precisamente del gobierno más sanguinario e injusto que hasta el momento ha tenido, independientemente de cómo le va ganando también, pero que hasta el momento ha tenido este país, ¿no? O sea, ese es otro punto. Y luego, por ejemplo, también si nos vamos a... no, es que salieron de cosas, por ejemplo, una de las cosas que estaba planteando también Marta, que comentaba con respecto a esto de catalogar privilegios, por ejemplo, lo que eran los derechos, ¿no? Ajá, sí. Cuando fue lo del ESME, perdón, para privilegio los de Romero de Champs, claro. Sus familiares que están ahora sí que no saben ni qué hacen y que tienen empleo en Pemex hasta el 1999. Oye, esos son privilegios claro, millonarios. Y si se ataca y se democratiza un sindicato, no es liquidando el sindicato. O sea, no hay que venderle la opinión pública de que el sindicalismo es per se productor de corrupción. No. Simplemente esta corrupción ha sido impuesta hacia el interior de los sindicatos como una manera de cooptación y de limitación precisamente de su función de proteger los derechos de los trabajadores. Claro. Es el sistema, claro, con complicidades morales individuales que son irrevocables, ¿no? También. Pero realmente es sistémico, ha sido sistémico el acabar con el sindicalismo, porque a los patrones, a la Concanaco, a la Canacintra le conviene que los sindicatos sean corruptos, comprados, vendibles, ¿para qué? Para poder vender la idea de que el sindicalismo es intrínsecamente perverso, ¿no? Exactamente. No, y fíjate que este punto también es interesante en ese tenor que lo planteas, ¿eh? O sea, al final de cuentas se busca hacer creer que el sindicalismo es malo. No, el sindicalismo no es malo. Hay sindicatos malos que lo malo a esos sindicatos les ha llegado porque han sido dirigidos por gente que les importa más las carreras políticas que la defensa de los derechos de los trabajadores. O sea, eso es lo que sucede. Esa gente que le importa más la carrera política que los derechos laborales y han dirigido sindicatos son las que echan a perder el sindicalismo. Porque el sindicalismo no es malo, de hecho es necesario, porque siempre, de una u otra manera, ante un poder empresarial, yo lo veo así, ante un poder empresarial ambicioso, vulgar, sin llenadero, pues siempre es necesario alguien que procure los derechos laborales. Por desgracia, y lo vuelvo a repetir, como tú bien decías, el sindicalismo ha sido cooptado. ¿Por qué? Porque ha sido mal dirigido. O sea, entre otras cosas, los sindicatos han tenido malos dirigentes, como lo vuelvo a decir. O sea, dirigentes que les importa más la carrera política que realmente su labor en cuanto a defensa de derechos laborales. ¿Y qué es lo que trae como consecuencia? Sindicatos que terminan, entre otras cosas de las que tú mencionaste, una que me parece muy importante mencionar. Casi todos van en el mismo tenor, en el aumento raquítico al salario mínimo, muy por debajo de lo que aumentan los costos de todo lo demás a los ciudadanos. Y eso también avalado por esos sindicatos que lo que hacen es darle a tole con el dedo a los trabajadores de que triunfamos porque les aumentaron una limosna. Lamentable, ¿no? No, lamentable también que precisamente lo que se está haciendo ahorita con respecto a todas estas inconformidades que se van generando en procesos complicados, pero hay que ver como estamos señalando en el programa, es decir, estas inconformidades van generando pues obviamente un calor social, ¿no? Un calor social y una presión social que obviamente va en aumento, una serie de inconformidades, una serie de descontentos que muchas veces ya van pasando en la desesperación. Entonces, ya lo habíamos comentado en el programa también, desde que se empezó precisamente a generar la concentración otra vez en la Secretaría de Gobernación de los controles de población y los controles policíacos, se estaba ya dando un mensaje también de cómo iba a estar la situación. Entonces, un poco en perspectiva, fíjate que esta represión pasa a ser uno de los tantos laboratorios que han estado sucediendo, ¿no? Y ese laboratorio
de mandar el mensaje a la gente de en dónde, porque dice Peña Nieto y es contundente, su discurso es contundente, autoritario y casi fascista. No voy a dar marcha atrás, les guste o no, ustedes no están aquí para ser beneficiados. Obviamente lo estoy diciendo pues, de manera implícita, el mensaje que está encubierto delante de esta supuesta defensa y apología que hizo de su defensa del Estado de Derecho y del imperio de la ley, ¿no? Y la defensa del progreso y el desarrollo de México, cuando en realidad está diciendo, ustedes no saben nada, ustedes atrévanse y vean lo que les va a suceder. Porque yo no me ando jugando y lo sabían, cuando votaron por mí, lo sabían. Y aparte no me da vergüenza, no me da vergüenza la sangre, no me da vergüenza los muertos, no me da vergüenza nada. Sépanselo bien, protestas, movilizaciones, sindicatos rijosos, esto es lo que les está esperando. Y fíjate, y más en esos términos, ¿no? Porque a final de cuentas, pues como bien dices, los mensajes que allí están, por ejemplo, a mí me llamó mucho la atención, dentro de todo este mensaje que tú bien comentas, también hay sus incongruencias, porque por ejemplo dice Peña Nieto, nadie no, como dice la ley no se negocia, la ley no se negocia, no. Fíjense, la ley no se negocia. Perdón, ya acabaron, te pregunto, porque a lo mejor puede ser que yo no sepa, ¿ya acabaron los testigos protegidos en el país? Que yo sepa, ¿no? No. Entonces, ¿por qué dice que la ley no se negocia? Un delincuente debería estar purgando una condena y no la está purgando a cambio de testificar. ¿Eso no es una negociación? Pregunto. Y tampoco hubo negociaciones, supuestamente, aunque sea pues sí fue del ámbito federal, lo de caso Cáceres tampoco fue una negociación. ¿no? Por ejemplo, o sea, digo yo por ese lado. Luego en el otro, en el que dice que los que están en contra, perdón, ¿sabes qué? Fíjate que Emilio Azcarra Gallán, de la propuesta original de comunicaciones, él estaba en contra, porque la propuesta era que también se abriera al 100% la inversión en radiodifusión, si mal no me equivoco, me puedes corregir. Sí, al 100% de la inversión extranjera. La inversión extranjera en radiodifusión. Lo que no quería el cuatito Azcarra Gallán, y a la mera hora, eso fue lo que, por lo menos en la aprobación que se dio en la Cámara de Diputados, eso fue lo que se aprobó, lo que quería Azcarra Gallán, que siguiera eso limitado al 49%. Fíjate, pero o sea, la propuesta, la iniciativa, vaya pues, la reforma lo que contemplaba era el 100%. El señor no quería, en ningún momento dijo Peña Nieto nada de quien se opusiera al desarrollo, ¿verdad? Cuando la oposición a algo de la reforma, en este caso de comunicaciones, era del cuatito Azcarra Gallán. Cuando la oposición viene de los maestros, no, pues ¿cómo se van a oponer al desarrollo? O sea, sí. esa es una clara, por eso lo pongo en la mesa, porque esas son claras muestras de que aquí simple y sencillamente los potentados de siempre son los que tienen voz, voto y decisión y lo que sea. Exactamente, y que están dentro de los civilizadísimos cauces institucionales del Estado de Derecho mexicano, ¿no? Que no andan tanto, que son gente tan elegante y tan cool, que aparte de todo no necesitan andarle quitando a los vacacionistas o a la gente su derecho a transitar por las calles. Es decir, esto también tiene que ver con un imaginario, yo repito, de núcleos claramente racistas y clasistas, que son los que se echan a andar y se ponen a operar cuando se trata de denostar una movilización social, ¿no? Ellos no, ellos sí están en los cauces, son respetuosísimos de la ley, cuando sistemáticamente se ha demostrado que la iniciativa privada a la larga ha sido tan corrupta e ineficiente y como cualquier institución privada, y sobre todo que sus intereses, por más que lo quieran vender, los intereses de los grandes potentados no son los mismos intereses que los nuestros. No son aquellos porque son quienes generan la riqueza. Desde un discurso reaccionario, son quienes tienen las ideas, se atreven, que tienen pérdidas y ganan otra vez, son los tigres de las finanzas y fundan empresas para que la gente tenga trabajo. O sea, perdón, pero hay una cosa que se llama explotación, y que ellos manejen la riqueza y funden y hagan empresas no significa que tengan los intereses de aquellos que van a ser contratados ahí, porque precisamente cuando de alguna manera haya una movilización o algo, ellos van a estar, o el sindicato quiera ponerse al brinco, ellos van a estar precisamente golpeando y golpeando, que esa gente que supuestamente
está en consonancia con sus intereses, porque esa derrama económica fruto de su trabajo y de sus grandes hazañas financieras le está llegando, le está salpicando, digamos, ¿verdad? ¿No? En ese momento, ese pierde el derecho también a protestar y pierde el derecho a tener incentivos y a decir siempre que esté en un estado bote. Esto es muy, siempre el trabajador, en este caso el empleado, que esté en un estado de autodenostación, autoestima. Soy malo, soy flojo, no voy a ser lo suficientemente bueno, me van a correr porque va a llegar otro mejor que yo, y entonces que ese sea el acicate para trabajar cada vez más sin protestar y pues sin tener conciencia de lo que le está pasando. Entonces, el mayor error aquí es que se está vendiendo otra vez que los intereses de las grandes familias que dirigen al país son los mismos intereses del pueblo de México, y eso no es cierto. Eso no es cierto, exactamente. Bueno, pues ahora sí que, pues lástima que ya no pudimos entablar comunicación con Marta. De todos modos, bueno, creo que el programa, como dicen por ahí, salió a buen puerto. Yo creo que estuvo, pues, muy importante, porque a final de cuentas, aunque Marta ya no participó, Ulises, lo que ella comentó fue la que dio las líneas, sí, fue la que trazó la línea de todo este segmento que ahorita platicamos tú y yo, porque esos planteamientos, esa conclusión de la que ella nos hablaba, realmente abrió una puerta muy importante para el término del tema que estábamos tratando, y además para puntualizarlo con ejemplos más visibles, ¿no? Con ejemplos más incluso palpables, así me atrevería a decirlo. Bueno, mira, creo que pues vamos a ir a la conclusión y despedida, mi buen Ulises. Pues adelante, lo que te quieras concluir, decirnos. No solamente sí, que precisamente una de las cosas que dijo Marta precisamente lo que se está haciendo, y esto hay que dejarlo bien claro, y hay que dejarlo. Pero lo que se está haciendo de la inclusión, la democracia y el reflejo de las voluntades que se está manejando, que hay. Mete tu información al Plan Nacional de Desarrollo, di tus ideas, o sea, y ya con eso creen, le dicen a la gente que está participando, que se le está escuchando. Y Marta trazó una línea muy clara en este sentido. Eso es falaz, eso es una virtualidad, una ficción construida a modo. No se está incluyendo a nadie en un debate de algo tan importante como es la educación. Son intereses creados populares y desde arriba los que están en juego y los que están tomando las decisiones. Y sobre texto del Estado de Derecho y el imperio de la ley se está excluyendo, ¿sí?, a las grandes mayorías de un asunto que les afecta, a los grandes sectores, a los profesores, sobre texto de esta cosa fría de la evaluación de la calidad, que todas las calificadoras y evaluadoras y todos los ISO, todos son gentes y empresas que van delineando desde muy alto cuáles son los criterios de si un país está bien o mal, si un país es pobre porque quiere o podría estar mejor, o sea, y esos son los que están decidiendo las cosas y decidiendo las políticas, y yo ahí me quedaría, ¿no? O sea, hay que poner, el Estado mexicano está sistemáticamente engañando, tratando de engañar, y ya lo vimos aquí, a la opinión pública para que acepte cosas que van en su detrimento, ¿no? Bueno. Y pues muchas gracias, es una lástima que Marta no haya participado, y también por supuesto pues hacer una mención especial, muchas gracias a la empresa de clase mundial CFE por habernos privado alegremente, ¿verdad?, de la participación de nuestra compañera Marta. Sobre todo ese puntal, casi fue así como quien dice, el puntal de lanza, ¿no?, el que dio Marta para concluir este programa. Muy importante su participación de siempre, y sobre todo en este programa. Sí, es lamentable que ya no se pudo comunicar, pero qué puntal le dio a este programa su participación. Bueno, pues pues también yo me despido. Gracias a todos por habernos acompañado. Dentro de 8 días los esperamos en Yo Libremente Opino. Mientras tanto, recuerden los video comentarios allí en www.tiraderodelbote.com, podrán encontrarlos todos los días. Recuerden, son 2. Salvo algún caso de fuerza mayor se hará nomás 1, pero por lo regular son 2. Los invito a que los vean y los compartan. No dejen de entrar, visitar, compartir en sus contactos de email, Twitter y Facebook, www.tiraderodelbote.com, estos programas de Yo Libremente Opino y los video comentarios de Noticias con el Bote. Recuerden que no se debe perder la esperanza de vivir en un México mejor, ya que mucha gente lucha contigo y junto a ti. Y no se les olvide que la única forma en la que el mal triunfa es que los hombres buenos no hagan nada. Así que bueno, amigos, recuerden enseñar y aprender a ver televisión. Esa es la mejor arma contra la manipulación. Recuerden que también dentro de los videocomentarios iniciamos desde el viernes esta idea de
pues ir enseñando y aprendiendo a ver televisión. Así que ya saben, si ustedes ven algún noticiero, alguna nota que vaya pues que hayan presentado de manera maquillada, o algún spot que pretenda dar a tole con el dedo, mándenme un correo, o si no, dejen su comentario en YouTube explicando de qué se trata, para que lo vayamos poniendo en los video comentarios, en aras de precisamente eso, enseñar y aprender a ver televisión como parte de los video comentarios de Noticias con el Bote. Esto lo iniciamos el viernes, y bueno, pues esperamos contar también con la participación de ustedes para llevar esta idea de aprender y enseñar a ver televisión. Sale, amigos, pues que estén muy bien, pásenla chévere, que tengan una buena semana y nos estamos viendo. Tiraderodelbote.com